3. Gracias a la ingeniera Gareca y al ingeniero Estrada por acompañarme en la clase de hoy. Bien, en la clase de hoy vamos a empezar a planificar la calidad. En la norma se habla de planificación de la calidad y como cualquier proyecto o cualquier actividad que se desarrolla en una organización, se debe planificar. Algo habíamos comentado en los módulos anteriores, que había había una persona denominada Deming, Edward Deming, que había dicho, un norteamericano, que era el que había ido a Estados Unidos a analizar los procesos de Japón, un norteamericano, perdón, que había ido a Japón a analizar los procesos y volver. Bueno, Deming había dicho de que todas las actividades se deberían hacer en 4 etapas. Es más, cuando uno se pone a analizar, se da cuenta que se hacen en 4 etapas. Primero se planifican, después se llevan a cabo, se desarrollan, después se controlan, se analiza, se ve si lo planificado tuvo que ver con lo que se llevó a cabo, y después se actúa. Si hice algo de más, lo corrijo, y si hice algo de menos, trato de, para la próxima, aumentar el trabajo. Esto dio origen a lo que se conoce como el ciclo PDCA o rueda de Deming, que inclusive, si esto se hace, estas 4 etapas se hacen continuamente, dan lugar al principio de la mejora continua, que ya lo vamos a ver en su oportunidad. Entonces, para implementar calidad también se utiliza este principio, el ciclo PDCA. La calidad primero se planifica, se hace un plan de cómo vamos a llevar adelante, se lleva a cabo, se controla, y ahí vamos a ver en la etapa de control lo que se conoce como auditorías internas. En alguna bolilla, creo que es el módulo 6, vamos a ver el proceso de auditoría interna, que es justamente esa etapa, ¿no? La de control. Y después, en función de qué pasó en la auditoría, pueden haber no conformidades o no, y esas no conformidades son las que me permiten a mí tomar acciones para mejorar o arreglar o modificar o cambiar algo que no se esté haciendo de acuerdo a lo planificado. Y esa sería la etapa de actuar. Perdón, bueno, a ver, ahí entró un alumno fregonese, dice, por favor le voy a pedir que se coloque con apellido y nombre para que lo puedan tener en cuenta, sí, profe, ahí me cambio el nombre. La asistencia. Después hay apareció otra persona, Juran, que a similitud de Deming planteó que la planificación de la calidad se hacía en 3 etapas. Planificación, control y mejora. En realidad es similar a lo que hace Deming, nada más que él toma la planificación y el desarrollo dentro de una sola misma etapa. Y al actuar en Deming, él le llama mejorar, pero en definitiva son más o menos similares. Esto se plantea en clase porque ustedes a la hora de ver la bibliografía pueden encontrar como el ciclo de Deming o pueden encontrar como la trilogía de Juran. Vamos a ver la trilogía de Juran porque la de Deming la vamos a ver prácticamente en varios módulos. Entonces, es más, seguramente en alguna otra asignatura ya la han visto. Según Juran, la dirección de la calidad se desarrolla usando 3 procesos que se interrelacionan entre sí: la planificación, el control y la mejora.
Duron plantea que al planificar la calidad uno tiene que saber a quién va dirigido la calidad que yo estoy desarrollando, a quién es mi cliente, llamado como cliente todas las partes que son que se involucran dentro del producto del servicio que yo estoy desarrollando. Principalmente es el cliente externo, pero después no se olviden que la norma habla de las partes interesadas, todos aquellos que pueden verse afectados o no con eh, la producción o la realización de un producto o de un servicio. ¿Cuáles son sus necesidades? Ya en este momento ya no alcanza siquiera con las necesidades. Hay ahora que ver cuáles son las expectativas. Tengamos en cuenta que habíamos dicho en otra clase también que las necesidades, el cliente algunas te las dice y otras no. Y con las expectativas pasa exactamente lo mismo. Recuerden que pónganse ustedes en lugar de cliente. Me pasa a mí, supongo que le pasará a cualquiera de ustedes. Van al Banco Nación a querer pagar un crédito y la necesidad es ir a pagar el crédito. Ahora, en ningún momento se dice que la expectativa es que me atiendan rápido, pero aparte que me atiendan bien, pero aparte que no me hagan sentir un número o un ente que va a pagar, sino soy una persona y por lo tal deberían tratarme como persona, no tenerme 3 horas al rayo del sol haciendo una cola. Bueno, todas esas sensaciones son las expectativas. Sin embargo, las expectativas uno no las dice. Es más, ya cuando sale de la casa sabe, mañana tengo que ir al banco. Ese ya significa que las expectativas no son buenas para el día de mañana. Ahora, por ejemplo, uno va a tarjeta naranja. Yo particularmente cuando voy, bueno, he tenido que hacer cola, sí, pero cola en el interior del local, por lo tanto ya no tomo sol y hay alguna persona de tarjeta naranja con una bandeja que va y viene recorriendo la cola, eh, dándonos un caramelo, una galleta. Y en definitiva ustedes dirán, sí, bueno, pero en definitiva, ¿vas a pagar? Y sí, yo iba con la necesidad de pagar la tarjeta, pero si además me hacen sentir como que les interesa eso, aparte de pagar, y es muy probable que yo termine eligiendo ir siempre a tarjeta naranja, porque me siento más cómodo, porque mis expectativas están siendo de alguna manera satisfechas. Eh, bien, una vez que yo defino cuál es mi cliente, cuáles son sus necesidades, sus expectativas, se diseña el proceso que ha de responder a esas necesidades, luego se prepara, se controla, se prepara, digamos, una vez que yo diseño el proceso, perdón, se lo doy a producción lo tiene que llevar a cabo, en producción ya empieza la etapa de control, yo ahí empiezo a controlar si lo que yo planifiqué se cumple o no. Y si no se cumple, tengo que ver por qué no se cumple. Y si se cumple, tengo que ver cómo lo mejoro. Entonces ahí se van dando las 3 etapas. Acá vamos a mostrar un pequeño gráfico, simplemente para que ustedes vean qué debería pasar cuando uno empieza a aplicar el control en un proceso. Fíjense ustedes, acá tenemos unos ejes coordenados donde tenemos un proceso. Los procesos ya lo vamos a ver más adelante, creo que el otro módulo. Los procesos están formados por variables. Nosotros le llamamos 5M, como la mano de obra, materia prima, máquinas, medio ambiente, materiales. Pero también está la medición. Eso es lo que le da origen al método Kaizen.
el análisis de la variabilidad de los procesos a través de seis variables. Y todas varían permanentemente, variando. Entonces aparece una lucha interna, digamos, del proceso entre bajar la variabilidad de cada una de estas variables, porque ¿qué pasa? Al variar todas estas variables, valga la redundancia, no me permite que dos productos sean iguales. Eso es muy difícil. Parecidos, difícil. Similares, más o menos difícil. Y bueno, y así voy en la escala, ¿no? Para alcanzar dos productos lo más parecidos posible, yo tengo que tratar de que esas variables varíen lo menos posible. Para hacer que esas variables varíen lo menos posible, tengo que invertir dinero. Tengo que realizar cosas. Y cada cosa que haga es plata que tengo que invertir en el proceso para que esa variable justamente no varíe o varíe lo menos posible. Ahora, ¿hasta dónde voy a invertir plata? Porque si yo quiero hacer una lapicera, por ejemplo, con cero defecto y logro que ninguna de las variables varíe, pero he gastado tanta plata que la lapicera me sale 1.000.000 de pesos y capaz que no se la venda a nadie la lapicera. Algún alumno dirá, yo prefiero comprar una Bic que vale 50 pesos y no, por más buena y linda que sea, una lapicera que vale 100 pesos o 1.000.000 de pesos. Entonces ahí empieza este concepto de decir, bueno, ¿qué calidad hago? Y bueno, el concepto que tenemos que manejar es hacer la mejor calidad dentro de las expectativas y las necesidades del cliente, entendiendo que éstas se ajustan también al rango que el cliente está buscando. Es decir, si yo voy a ir a un hotel 3 estrellas, yo tengo que saber qué es un hotel 3 estrellas. No voy a, no voy a pedir como cliente que tenga 10 estrellas, si sé que va a ser de 3 estrellas. Ahora, sí tengo que hacer la mejor calidad para un cliente de 3 estrellas, independientemente de la plata que pueda disponer o no quien ingresa al hotel. Un mejor ejemplo sería algo que pasaba unos años atrás con las estaciones de servicio. Los que te venden la nafta, los expendedores de nafta que están en la playa, me contaban de que la atención es distinta para aquella persona que venía en un Mercedes-Benz o para aquella persona que venía caminando con el bidón. ¿Por qué? Porque se suponía que el que venía con el Mercedes-Benz te podía dejar algo de propina, mientras que el que venía caminando por lo general no, porque venía con la platita justa. Entonces, fíjense ustedes cómo va variando la atención de acuerdo a la calidad del cliente. Bien, esta variabilidad que yo le comentaba al principio y que son generadas por variables, uno trata de reducirlas hasta un punto que ya no puede reducirlas más. Entonces, es lo que se conoce como la variabilidad intrínseca del proceso. El proceso para fabricar lo que yo te estoy ofreciendo a este precio y tiene esta variabilidad. Y ahí aparece el control estadístico de proceso, que es una herramienta que me va a permitir a mí mantener ese proceso en esa variabilidad que nosotros hemos definido como propia del proceso. Bueno, acá nosotros tenemos un proceso donde ya viene con una variabilidad tal que hace que el
20% de los productos que yo voy fabricando son rechazos, o sea, bien, están mal. Entonces, de alguna manera yo tengo que ir achicando ese porcentaje. Acá donde aparece la flecha roja es donde empieza el control y ustedes ven que ese porcentaje automáticamente empieza a bajar y debería estar en por lo menos 5, 6, la nueva zona de control. Es decir, yo cada vez que voy agregando una actividad de control, me debería generar una disminución en las actividades defectuosas. Lo que pasa es que yo cada vez que agrego una etapa de control, es dinero que estoy poniendo. Muchas veces se nota más, muchas veces se nota menos, porque hay empresas que para la empresa poner un empleado como le paga 2 pesos, entonces no es mucha plata, pero no deja de ser plata. Entonces cuando uno empieza a sumar toda la plata que pone o que invierte haciendo actividades de control, termina dándose cuenta que es mucho dinero. Y ese dinero de la actividad de control, en definitiva, lo termina pagando el cliente, porque no lo va a pagar el dueño de la ganancia que saca de fabricar un producto o de realizar un servicio. Todo eso es plata que se suma al costo final de lo que se está produciendo. Entonces eso requiere de que yo tenga que planificar incluso las actividades de control. O sea, ¿a dónde voy a controlar? No puedo poner controles en todo lado, no puedo poner controles finales en todos lados. El producto debería llegar ya a la etapa final prácticamente listo y de acuerdo a las especificaciones. Entonces tengo que ir armándolo durante las etapas de acuerdo a lo que el cliente quiere. Entonces para eso hay que planificar la calidad. Planificar la calidad es aquel proceso durante el cual se establecen los objetivos. Algo de esto ustedes ya deben conocer, ustedes ya deben haber visto en alguna materia que es planificar. No se lo voy a explicar yo acá. Sí, y lo que le tengo que decir es que planificar la logística, planificar la compra, planificar la venta, es lo mismo que planificar la calidad. O sea, es aplicar planificación a algún proyecto, en este caso, calidad. Vamos a establecer objetivos. ¿Qué quiero conseguir? Primero hay un objetivo macro y después definimos las etapas o las actividades que vamos a llevar adelante para lograr ese objetivo. Y ese objetivo después se divide en mini objetivos que van en cada puesto de trabajo, ¿no? O sea, yo en el puesto de trabajo debería tener el objetivo de cumplir con alguna meta y ese objetivo tiene que estar alineado al objetivo macro o al objetivo principal de la organización. El proceso de detectar las necesidades, nosotros habíamos dicho que primero había que definir quién era nuestro cliente, qué necesidades y expectativas tiene ese cliente. Bueno, detectar quién es nuestro cliente y detectar cuáles son las necesidades también es un proceso. O sea, la norma lo dice muy fácil, satisfacer la necesidad del cliente. Bárbaro. ¿Cómo hago? Bueno, eso requiere de una continuidad de actividades, de mucho trabajo. Primero, definir quién es nuestro cliente, después definir cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son las expectativas del cliente, y definir el cliente significa varias cosas. Si el producto mío va para los niños, va para la familia, va para el padre de familia, la madre de familia, o sea, ¿a quién va dirigido? Hay que hacer todo un estudio, entonces no es decir así tan fácil, el producto mío va dirigido a tal lado. No, hay que, si lo queremos hacer bien, hay que hacer un conjunto de actividades. ¿Cuáles
son estas actividades? Y para satisfacer las necesidades tenemos que primero definir, como dijimos recién, quiénes son los consumidores. Estos consumidores de lo que yo estoy haciendo pueden ser consumidores externos o internos. Mi trabajo puede ser para clientes internos o puede ser directamente para el que me paga por el producto, por el servicio. Descubrir las necesidades en su lenguaje. Cuando uno habla con los clientes, hay muchas veces que el cliente lo dice en su terminología. Por ahí estamos jugando al fútbol. Entonces terminamos de jugar al fútbol y no decimos, vamos a tomar una gaseosa. Decimos, che, vamos a tomar una coca. Bueno, el concepto por ahí a lo mejor no quiere decir vamos a tomar una Coca-Cola, cuando el concepto quiere decir vamos a tomar una gaseosa. A veces utilizamos la marca Coca-Cola en lugar de gaseosa. Bueno, hay que detectar eso en la organización o cuando uno está hablando con un cliente, hay que ver qué es lo que el cliente realmente me quiere decir. Porque por ahí me dice una cosa queriéndome decir otra. No, yo en realidad lo que quería decir era que fuéramos a tomar algo. Ah, pero entonces no es una coca. Sí, no, puede ser una coca, una priti, esto, un fernet o lo que sea. Pero vamos a tomar algo. Bueno, ¿no? Entonces me quiso decir otra cosa. Eso que me quiso decir, yo lo tengo que traducir a mi lenguaje organizacional. Y acá es cuando nosotros, esto que parece también una soncera, hay que tener en cuenta mucho, ya vamos a ver cuando veamos el proceso de auditorías internas, esto se da mucho en los procesos de auditoría, porque uno, el auditor, viene con un lenguaje técnico. Cuando decimos traducción a nuestro lenguaje, es el lenguaje técnico. Yo voy y yo sé que tengo que pedirle al auditado el mapa de interrelación de procesos. Pero el operario que me está atendiendo, por ahí a lo mejor no tiene ni idea de que lo que yo le estoy pidiendo se llama mapa de interrelación de procesos. Ellos le llaman a lo mejor mapa de procesos, o el mapeo de procesos, o la relación entre los procesos, qué sé yo qué nombre le ponen. Entonces tiene que haber, en el momento de la auditoría, tiene que haber lo que nosotros llamamos un traductor, que traduce las necesidades técnicas de quien pide a el lenguaje técnico de quien pide con el lenguaje propio de la organización. Bueno, lo traducimos a nuestro lenguaje. Supuestamente estamos en el área de ingeniería, ¿no? Porque todavía estamos definiendo todas estas necesidades. Vamos a diseñar algo, entonces primero tenemos que ir a hablar con el cliente. El cliente nos dijo qué es lo que quería. Eso lo tenemos que traer, analizar a ver si lo que nos dijo realmente lo que quiso decir o quiso decir otra cosa, traducirlo a nuestro lenguaje. Vamos a ver en qué medida vamos a tomarlo. Y el cliente quiso que esté seguro. ¿Y qué medida? Y acá no hay mucha medida, digamos. Acá podemos tomar como muy seguro, eh, realmente muy extra seguro o nada de seguro. No sé, no hay una medida. Me dijo el cliente que quiere que este producto le dé felicidad. Ay, ¿cómo hacemos para medir eso? Bueno, hay que buscar la vuelta. Hay que ver de qué manera se puede medir eso. No, quiero que sea cómodo. Bueno, ¿cómo medimos la comodidad? Bueno, como verán, eh, hay muchas cosas que el cliente te dice, pero ¿cómo la medimos? Quiero que sea barato. Y bueno, acá ya entramos a medir un poco los números. Y acá decimos, bueno,
Si un vehículo en el andar consume normalmente tanto, debería consumir esto y esto se le traduce en tanta plata y en ahorro de tanto plata. Entonces, podemos decir que hay alguna manera de medirlo. Bueno, definir las mediciones y ahí empiezan el definir las mediciones significa, bueno, decir, si yo ya tengo lo que el cliente me dijo que quería, yo tengo que ver en mi proceso, en mi producto, perdón, qué cosa interviene dentro de lo que el cliente quiere. Por ejemplo, si yo vendo una notebook, el cliente me dice, quiere que sea cómoda. Bueno, tendré que ver, a ver, la ubicación de la batería tiene que ver con la comodidad y capaz que no. O sí, qué sé yo. El teclado seguro. ¿Por qué? Porque trabajar mucho en la computadora, de acuerdo a cómo está el teclado, puede hacer que las manos se me cansen más, se me cansen menos. La posición del monitor también. La ubicación del mouse con botón derecho y botón izquierdo también. Bueno, fíjense en ustedes algunas partes de ese producto que tienen que ver con lo que el cliente me dijo. Quiero un auto que sea barato. Y bueno, habría que ver, yo no soy especialista en la fabricación de autos, pero habría que ver qué parte del vehículo hace que el vehículo sea barato. A lo mejor el peso, por el gasto de las cubiertas, bueno, no sé. Y así con cada cosa, ¿no? Si el cliente a mí me dijo algo, yo tengo que empezar a ver en mi producto qué parte de ese producto tiene que ver o tiene incidencia en lo que me dijo el cliente. Y eso se llama característica del producto. Es decir, de acuerdo a lo que el cliente me pidió como necesidades, yo empiezo a definir cuáles son las características del producto que van a hacer incidencia en esa necesidad que me dijo el cliente. A partir de ahí vuelvo de nuevo al diseño. Si lo tengo que retocar, lo retoco para que se cumpla lo que el cliente me pidió. Defino los objetivos que quiero conseguir con esa característica del producto, que sea altamente cómoda, cómoda, regularmente cómoda o bajo en comodidad. Bueno, eh, después viene el desarrollo del proceso. Bueno, vamos a armar la compu. La notebook, hay un almacén, está esto, está esto, está esto, está esto. Bien, bárbaro. ¿A dónde va la parte del tablero? Y acá dice en el armado, en la confección del tablero. Y bueno, pero esa la hacemos nosotros, no, esa se la tercerizamos a la empresa tal. Bueno, entonces quiero ver allá. El armado del tablero, dijimos que el tablero tenía que ver con lo que el cliente me había pedido. Ubicación del tablero. Bueno, hay que ir a controlar allá que cuando se coloque el tablero, el teclado, perdón, se coloque de una manera tal que sea cómoda para el cliente. Nosotros habíamos dicho que una característica del producto que tenía que ver con la comodidad era a lo mejor la ubicación del teclado. Bueno, hay que ir y poner entonces un control en colocación de teclado para verificar que se cumple con lo que el cliente pidió. Y ahí empezamos a ver ya la característica del proceso. O sea, nosotros vamos a definir que en la colocación del teclado va un control. Entonces, una vez que ya hemos
definido todo el proceso, con todo el mapeo de controles que consideramos adecuado de acuerdo a las características del proceso, de acuerdo a las características del producto, de acuerdo a lo que el cliente me pidió, ahí sí ya estoy en condiciones de transferírselo a producción para que lleve adelante todo lo que hemos dado nosotros. Fíjense ustedes que en este gráfico vemos que cada etapa que nosotros hemos desarrollado también puede ser controlada para ver si la vamos haciendo bien o no. Una herramienta fundamental que se utiliza es el diagrama de flujo. Eso no lo vamos a perder tiempo porque eso ya saben ustedes cómo, cómo se utilice, qué es. Nosotros lo vamos a usar simplemente para decirle que lo que nosotros vimos en la clase anterior como un procedimiento, una manera de transferirle a producción un escrito puede ser a través de un diagrama de flujo. Entonces, yo puedo transmitirle un escrito como está a mi izquierda, o puedo transmitirle un diagrama de flujo como está a la derecha. Cualquiera de las dos cosas se puede usar. Todo depende de qué es lo que quiera el área de producción, porque muchas veces la gente no quiere escritos y sí le gusta más el gráfico del diagrama de flujo porque se entiende de una manera más práctica. Se puede usar cualquiera de los dos. Bien, las necesidades de los clientes. Cuando nosotros buscamos las necesidades de los clientes, tenemos que saber algo de lo que yo le decía recién, que muchas veces el cliente me dice, vamos a tomar una coca, cuando en realidad lo que quiere es tomar una gaseosa, cuando en realidad lo que quiere es descansar, cuando en realidad lo que quiere es parar un rato, bueno, saciar la sed. Entonces, fíjense ustedes que lo que dice es una cosa, pero las necesidades son múltiples y hay que ver cuál de todas es. A lo mejor lo que quería era parar un rato y en vez de decir parar un rato dijo vamos a tomar una coca. Bueno, en esta búsqueda de necesidades para definir si lo que él quiere es tomar una coca o parar un rato, empezamos a ver que hay distintos niveles de necesidades. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo quiero que el vehículo, cuando vaya a comprar un vehículo, sea económico. Bueno, y empezamos a ver, bueno, pero ¿qué significa económico en qué? Porque yo puedo tener un vehículo que es económico en el andar y después resulta que es muy caro en postventa, o puede ser caro en el andar pero económico en postventa. ¿Qué cosa? Vehículo, por ejemplo, que tengo yo, es un vehículo que cuando lo compré, en realidad no era un vehículo, era un vehículo común, como con el precio que accesible para todo el mundo, para cualquiera, digamos, cualquiera podía acceder. Sin embargo, a la hora de hacer el servicio de postventa, el mantenimiento de postventa, es muy caro. Los repuestos son muy caros y eh, bueno, en el mercado uno ve y empieza a comparar y dice, bueno, no, este vehículo me sale más caro en postventa que en el andar natural. Mientras tanto, yo lo escuchaba a otros amigos míos que me decían, no, el vehículo mío, el postventa es baratísimo. Sí, bueno, pero en el andar era caro y en el caso mío no. Entonces, bueno, uno tiene que ir definiendo cuáles son las prioridades, ¿no? Y acá, por ejemplo, económico puede ser bajo precio de compra, puede ser bajo costo de financiación, puede ser bajo costo de funcionamiento, bajo costo de mantenimiento, o puede ser que quiera tener un alto valor de reventa. Por ejemplo, las motos. Uno cuando va a comprar moto, una de las cosas que tiene en cuenta es que sea una moto que vos la puedas vender y la puedas vender bien. Bueno, pero también puede ser que el bajo costo de funcionar, por ejemplo,
económico yo haya dicho, yo quiero que tenga bajo costo de funcionamiento. Y bueno, pero ¿qué significa bajo costo de funcionamiento? O bajo costo de mantenimiento. Que tenga buena cobertura de garantía, que tenga buen rendimiento de combustible, que sea sólido, que tenga buen servicio de postventa. Bueno, fíjense ustedes que uno tiene que utilizar acá lo que nosotros utilizamos en herramientas para resolución de problemas, los 5 por qué, bueno, acá sería lo mismo. Que sea económico, ¿por qué? Y porque quiero que tenga que estar con esto, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta llegar hasta a realmente lo que él quiere como económico. Porque ahí, en la medida que yo no logre satisfacer esa necesidad que ese cliente tiene y quiso decir como económico, y yo puedo estar advirtiendo en un montón de variables, fíjense ustedes acá, y no le estoy pegando lo que él quiere. Bien, este tema yo le voy a pedir que prestemos mucha atención. Es más, vamos a hacer algunas preguntas, a ver si hay alguna duda o no, porque este tema sabe salir en examen, está entre los 10 temas de examen, y cuando le toca desarrollarlo al alumno, la mayoría de las veces no lo desarrolla o no lo sabe. Mientras que nosotros lo hemos dado en clase, se ha explicado y se ha entendido, ¿no? Nosotros dijimos recién que tenemos que hacer un trabajo acá de identificar a los consumidores, de descubrir las necesidades, llegar, desarrollamos el producto y acá cuando definimos las características del producto, definimos qué partes del producto tienen que ver con lo que el cliente me pidió. Y ahí yo dije que la notebook quería que sea cómoda, entonces una de las partes del producto tenía que ser la ubicación del teclado. Bien, si yo vengo a esta planilla, fíjense ustedes, es una planilla de doble entrada, donde en la parte izquierda tengo las necesidades del cliente, qué cosas me pidió el cliente, conforme a lo que yo estaba usando como ejemplo. Acá podría ir la comodidad del teclado. Esta es una empresa de fichas de mazo de cable, entonces la ficha tiene que tener mucha continuidad porque van los sensores del auto. Ese cliente de los mazos de cable me dijo que quería conexiones mecánicamente firmes, o sea, que no se estén saliendo los pines dentro de la ficha, sino que esté firme, que tenga continuidad eléctrica, o sea, que no tenga que estar moviendo yo la ficha para ver si hay continuidad o no, porque a veces había y a veces no, y que la inserción de la ficha sea cómoda, fácil. Entonces dijimos, bueno, así como recién agarramos la notebook y dijimos, bueno, a ver qué parte de la notebook tiene que ver con la comodidad, venimos a la ficha y vemos la ficha y decimos, bueno, ¿qué parte de la ficha tiene que ver con lo que el cliente me pide? Entonces yo mirando la ficha digo, cuando el cliente me pide que las conexiones estén mecánicamente bien, no estoy hablando del plástico de afuera, estoy hablando de las uniones que van en la ficha, que estén bien soldadas y que estén bien fuertes. Cuando hablo de la continuidad eléctrica, tampoco estoy hablando del plástico, estoy hablando también del cable que va soldado en el pin, que esté bien soldado y que esté fijo. Y cuando hablo de la fácil inserción de componente, ahí no estoy hablando del pin, o sí, si el pin está cruzado, capaz que a lo mejor incide en la colocación, pero principalmente hablo de la forma de la ficha y del plástico, que no tenga rebaba y que me permita insertarlo
en el sensor, que sería el acoplamiento de los componentes. Entonces, fíjense ustedes que yo, de acuerdo a las necesidades del cliente, he definido dos partes de la ficha que tienen que ver con esa necesidad. Y esas dos partes de la ficha se llaman características del producto. Nos vamos de la ficha. Ahora estamos fabricando sillas. Es otro ejemplo más. ¿Qué es lo que me pide el cliente? Y que esta silla sea segura, sea cómoda y funcione bien. Bien. Me voy a la silla y digo, bueno, a ver, ¿qué partes tienen que ver con la seguridad? Y probándola la silla, vemos que el espaldar de la silla muchas veces se vence y se va demasiado para atrás. Entonces, eso le genera miedo a la gente. Y la ruedita tiene que estar, tiene que funcionar bien y no trabarse, porque cuando se traba la rueda, se traba la silla y las personas se pueden caer. Entonces ahí encontramos dos partes de la silla que impactan en la seguridad. ¿Qué partes impactan en la comodidad? Y bueno, básicamente el banco y el espaldar tienen que ser cómodos. ¿Qué parte impactan en el funcionamiento? Y ahí volvemos a ver la ruedita y vemos también esa manija que es la de regular la altura, que muchas veces deja de funcionar y en algún momento vos estás sentado y eso se suelta y se cae. Entonces vos, de bien que estás sentado, te caes para abajo. Entonces tiene que funcionar bien. Bueno, ahí tenemos algunas características de esa silla que están definidas de acuerdo a lo que el cliente me pidió como necesidad. Algo lo planteo acá, ¿ves? ¿Qué cosas de la silla tienen que ver con lo que el cliente me pide? Bueno, con la seguridad, el respaldo, el control de la altura, las ruedas. Con la comodidad, el respaldo, el asiento, las terminaciones, el material, las dimensiones. Y con el funcionamiento, el respaldo, el control de altura y las ruedas. Eso sería la doble entrada, la planilla de doble entrada que les mostré a esta. Esta misma, para la silla, sería algo así. Bien, ¿qué hago yo ahora con esa parte del producto que dije que impactan? Bueno, lo pongo en la columna de la izquierda, la columna vertical, y digo, bueno, las características del producto que me impactan de acuerdo a las necesidades que el cliente me pidió, van puestas acá. Y acá vemos el acoplamiento de los componentes, las uniones soldadas que habíamos dicho de la ficha, ¿no? Bien, eso es lo que tengo que tener en cuenta yo. Ahora vamos al proceso. Entonces defino el proceso. El proceso empieza con el almacén, después viene con el corte, con el pegado, con el pintado, con el ensamblado, con el soldado, bla, 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 hasta la parte final. Bueno, ¿qué etapa del proceso tiene que ver con el acoplamiento de los componentes? Porque si yo dije que el acoplamiento de los componentes es importante y no voy a ir a ver en el almacén, porque ahí no hay nada, no tiene nada que ver, no hay nada que tenga que ver con el acoplamiento de los componentes. Voy a ir al pintado y no, voy a ir al al corte, al ensamblado y no, que capaz que tenga que ir a la etapa donde ¿cómo es? Donde se hace la inserción automática de ese cable con ese pin para que quede bien puesto en la ficha y me permita que salga derecho el pin e ingrese derecho
en el sensor. Entonces, fíjense ustedes que no estoy tampoco en el embalaje, no, he ido a la parte del proceso que me permite garantizar a mí que el acoplamiento de los componentes, que fue una característica del producto definida por las necesidades del cliente, yo tengo que tener la garantía de que se va a hacer bien. Entonces, la necesidad fue esta. Con eso definir la característica del producto y con eso voy a ver a qué etapa del proceso es la que voy a tener en cuenta y voy a controlar para que esa característica salga bien hecha. Entonces, en el caso de los acoplamientos del componente, a la etapa de inserción automática. Y en la parte de unión, de la característica de uniones soldadas, voy a ir a la soldadura. En esas dos etapas, yo tengo que meter un control. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de dos necesidades, con dos características, con dos etapas. Pero en la silla habíamos detectado tres necesidades con eh, eh, 8, con 11 lugares para controlar, con 11 características del producto, y tengo que ir a ver en los procesos a dónde se desarrollan estas 11. O sea, que ya empiezan a aparecer más, más controles. Bueno, esto mismo que nosotros hicimos para la ficha, acá lo hacemos para la silla. Y acá tenemos, por ejemplo, la etapa de almacén, después tenemos etapa de... El, son distintas etapas, prensado, corte. Acá teníamos la P2, creo que es la etapa de donde se hace el control de la altura de la silla, que va directamente ensamblado. Acá la R, el respaldo. Bueno, distintas etapas hasta que se hace la distribución de la silla. Entonces empezamos a definir, de acuerdo a esto que habíamos definido acá y que habíamos definido acá, en qué etapas teníamos que controlar. Y acá había que controlar, porque acá estaba la parte de la comodidad y el funcionamiento. Acá estaba el funcionamiento y la seguridad, que tiene que ver con la palanca de la altura. Acá el respaldo tiene que ver con la comodidad. Y acá la etapa E2, que tampoco recuerdo en este momento, tenía que ver con el funcionamiento, con la comodidad y la seguridad. Entonces, este análisis ya me está diciendo que en la etapa E1, en la etapa P2, en la etapa E2 y en la etapa R, tengo que tener controles para verificar que esto que me había pedido el cliente se cumpla. Entonces ya empezamos a definir cuáles son los controles del proceso. Y esto es lo que yo le voy a decir a producción. Vos tenés que hacer esto y me tenés que controlar esto en esta etapa. Esto va a dar origen a lo que se conoce como un plan de control. Bueno, fíjense acá, esto es lo que yo le doy a producción. ¿Ves? Para el tema seguridad hay que controlar en el P2 y en el E2, habrá que definir qué cosa hay que controlar. Para el tema comodidad en el E1, el R y el E2, y para el tema funcionamiento en el E1, P2 y E2. Eso da origen al plan de control, que sería algo similar a esto. ¿Ves? Ahora volvemos al de la ficha, que es el ejemplo real que tenemos. Yo los otros dos ejemplos lo hice como para que ustedes lo pudieran ver un poco más. En la ficha, el plan de control planteado fue para la soldadura, qué cosa vamos a controlar: la temperatura de soldadura, la velocidad del transportador, que es el que ejerce la soldadura, la pureza de la aleación. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, la soldadura con el sensor tiene un termopar, el transportador tiene un tacómetro, y la pureza de la aleación se hace en laboratorio. El objetivo es tanta temperatura, en el caso
la soldadura, cómo se mide, continua, en la velocidad del transportador 1 por hora y así. El criterio, si es mayor a 510 grados Fahrenheit, reducir el calor. Si es de 500 grados Fahrenheit, aumentar el calor. ¿Quién se encarga? El operario. Bueno, este es un modelo de un plan de control. Bien. A ver, por ejemplo, si yo voy a controlar acá, estamos hablando de la silla, y dije de que la ruedita, por ejemplo, es un elemento que puede influir en la seguridad de la silla. Entonces yo le pregunto a Adolfo Koster, ¿qué se le ocurre que podemos controlar ahí en la ruedita? ¿Cómo está, profe? Buenos días. Y que tenga buena movilidad. Por ejemplo, hay mesa de televisor en mi casa que cuando queremos mover, aunque tenga ruedita, se traba la ruedita. Entonces, por ahí el funcionamiento sería algo bien, bárbaro. O sea, habría que ver por qué se traba la rueda, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las ruedas se traban porque no tienen aceite, o porque no giran, o porque son... bueno, habría que ver si las ruedas son rueditas que tienen que girar o no. Bueno, hay que definir, y ahí es donde uno tiene que decirle a producción, primero, tengo que diseñar un tipo de rueda que me permita movilidad, y por otro lado, tengo que decir a producción qué quiero que me controle, ¿no? Claro, sí, sí. En el caso de la comodidad, por ejemplo, yo decía recién que el asiento puede que no sea cómodo. Entonces, a ver, Sol Ripke, no sé si está, a ver, ¿qué le controlaría usted al asiento para que sea cómodo? Hola, Sol, buen día. Imagínate vos bien, 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 eso estaba por decir. Imagínate vos que estuvieras sentada en la silla donde estás sentado vos. ¿Qué quieres que esté de cómodo? Que esté acolchada, decís vos, bárbaro. Bueno, ahí habría que medir principalmente la confección del banco, sobre todo del banco, la confección, y qué pasa con el material, ¿no? Porque está en esa silla que vos te sentas 2 veces y ya se aplastó toda y no sirve más. Y después la ergonometría, ¿no? Sol, no me dejes hablando solo. Sí, sí, Sol. Bien, bueno, hay que definirle también a producción que acá dice la que sea ergonómico. Perfecto, bien. Bueno, ustedes fíjense que si yo le doy el chat a todo el mundo, todos van a opinar y muchos van a estar de acuerdo con muchas cosas y otras no. Entonces, y estamos hablando de 50 personas que tenemos acá. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que hay que definir qué queremos, ¿no? Profe, buen día. Bien. Una consulta. Sí. El control, usted dice, o sea, lo tiene que hacer producción, pero también en conjunto con calidad, la forma de control de ese procedimiento. No, en realidad, a ver, el tema es así. Calidad no participa en la fabricación del producto del servicio, ¿no? En la fabricación. Calidad está para... Vos hacer de cuenta que calidad son los ojos del cliente, ¿no? Entonces,
es como si el cliente estuviera revisando qué es lo que están haciendo con lo que yo voy a comprar. Entonces, ingeniería desarrolla el producto, desarrolla el proceso y le dice a producción, vos tenés que hacer esto y de esta manera, porque para eso te paga el cliente, para que hagas este producto bien de esta manera. Claro, después producción se encuentra con todos los mambos que hay en producción, que el material no es bueno, que la máquina no funciona, que la mano de obra tal, que qué sé yo, porque le estás diciendo vos tenés que fabricar esto con lo que tenés. Y después aparece calidad por otro lado. Calidad es la persona que entra a la planta y empieza lo que debería hacer, es controles aleatorios en distintos lugares para ver si se cumple lo que me dijeron que se iba a cumplir. ¿Se entiende? Sí, profe, Esa es ahí la me terminó función de de saber. calidad. Muchas gracias. No es controlar a producción tampoco, sino es venir y ver que lo que me dijeron a mí como cliente que se iba a hacer es lo que se está haciendo. Para eso debería haber controles aleatorios. Agarrar y decir, bueno, de 30 respaldares que se fabricaron, yo voy a agarrar uno y me lo llevo. Entonces trabajamos con suposiciones. Si este uno está mal, me imagino que los otros 50 debe estar mal. Si este está bien, es un control aleatorio, imaginamos que el lote está bien. Por eso cuando yo tengo que hacer un control 100% de calidad, es perder plata, porque en definitiva, cuando se dice 100% es que tengo que controlar todos los productos. Cuando yo contrato a la qué sé yo, Metalúrgica Estrada para que me fabrique una pieza, contento, porque Metalúrgica Estrada me vende la pieza a 50 centavos, bárbaro. Mientras que la japonesa tal que está a 10 cuadras me la vende a 200 pesos. Qué preciazo que me hace. Pero claro, resulta que después yo tengo que poner dentro de mi planta a una persona que me haga control 100% de todas las piezas que me entregue Metalúrgica Estrada. ¿Por qué? Porque si bien el precio es barato, el proceso de Metalúrgica Estrada es deficiente. Entonces, esa deficiencia que está en el proceso, yo la tengo que suplir con controles 100% y decir, bueno, para tener 10 piezas buenas, me tenés que hacer 50. Entonces yo tengo que controlar todas acá. Pero claro, el control que yo tengo que hacer acá, tengo que poner una persona que esté las 24 horas controlando y es plata. Ahora, ¿dónde está la ventaja? Y que esa persona yo le pago 2 pesos, entonces no es tanto el gasto. ¿Cuál es la diferencia cuando yo compro a un proveedor calificado? Que el proveedor no se va a ensuciar va a tratar de hacer un producto bueno. Y si el producto es de acuerdo a lo que yo pedí, ese producto teóricamente debería estar en condiciones de entrar a la línea de producción directamente sin necesidad que yo le haga un control 100%. Puedo hacerle un control aleatorio, uno cada tanto. De este paquete de 50 agarro uno, como para que el cliente se sepa que está controlado. Pero nada más. ¿Se entiende la idea de los controles? Sí, profe. Gracias. Bueno, gracias. Bien. Métodos para investigar las necesidades de los clientes. Bueno, formas, ser consumidor. Si yo consumo coca, y es muy probable que yo pueda saber qué siente el que toma coca. Tomamos Fernet con coca. Pero el Fernet con coca es con coca. Y tiene que ser con Fernet blanca, no puede ser con... Y bueno, porque yo consumo, entonces yo sé lo que siente el consumidor de Fernet con coca, que no es lo mismo que con esta otra cola
o con este otro Fernet. Bueno, establecer comunicaciones con los consumidores. Si uno habla con los consumidores, puede ir viendo qué piensa o qué siente el consumidor. Estimular las necesidades de los consumidores. Muchas veces nosotros hacemos roleplay. Nosotros estamos en una estación de servicio haciéndonos pasar por consumidores. Entonces, de esa manera vemos cómo atienden los trabajadores de la estación de servicio, o estamos en una confitería o en un restaurante haciéndonos pasar por clientes también. Traducción al lenguaje de la organización. Dijimos que las necesidades pueden ser realizadas en el lenguaje de los clientes, de la organización o en el lenguaje corriente. Viene un cliente y me dice, no, la verdad que el producto que vende usted es chomazo. Yo no tengo idea de lo que es. Bueno, tengo que investigar qué sería esa palabra hasta que me doy cuenta que es una palabra que utilizan los jóvenes hoy. ¿eh? Y bueno, me lo dijo de esa manera. Yo no le puedo preguntar, decirle al cliente, a ver, explícame qué significa esto. No, es trabajo mío investigar qué me quiso decir. En el desarrollo del producto, en esta etapa se determina cuáles son las características del producto. Bueno, algo que estuvimos hablando recién, que son necesarias para satisfacer la necesidad del cliente. Estas características deben cumplir los siguientes criterios: satisfacer la necesidad del cliente, las necesidades de la organización, ser un producto competitivo y optimizar los costos entre las necesidades del cliente y la organización. Esto que tenía que ver de optimizar los costos es un poco lo que decía yo con el tema de la lapicera, ¿no? No me sirve de nada a mí aplicar toda la calidad del mundo, tener una lapicera de $1.000.000 y no se la vendo a nadie. Bueno, durante el desarrollo de los productos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Formularios, como esos que hemos mostrado recién. El sistema de fase, que me permite dividir a mí el desarrollo del producto en fase. Ustedes vieron que yo mostré, por ejemplo, en esta distribución, en este análisis de proceso de la silla, había una etapa arriba y una etapa abajo que eran la fabricación de la manija del control de altura y el respaldo. Bueno, muchas veces el proceso se desarrolla en fase, es decir, bueno, tenemos un proceso principal y después otros procesos que añaden directamente el producto ya terminado al proceso principal. Y después tenemos procesos que se analizan por la criticidad. Yo puedo tener un proceso de, por ejemplo, el proceso este de la ficha, de la conectividad de la ficha Cadernos Mazo. Es una etapa muy crítica, la parte de la soldadura, es la etapa más crítica porque de acuerdo a la soldadura tiene que ver la conectividad de la ficha y que quede bien puesta y que quede a una temperatura determinada, porque si no el pin se calienta y me derrite el plástico y queda suelto el pin. Entonces, bueno, esa etapa es crítica. Entonces, cuando hablamos como criticidad, también se puede tener en cuenta una parte operativa. Acá habla de que la criticidad puede ser también por seguridad humana, por reglamentación, un producto que lo vital del producto que cumpla con una reglamentación dada por las leyes, o que tenga que ver con la vida humana, o que sean esenciales para la venta, o que sea solicitada esta criticidad como una inversión necesaria para la prestación. Bueno, uno tiene que definir cuál es la criticidad del proceso. Análisis de posibilidad de venta. Uno tiene que definir por qué el cliente me compra o por qué no me compra. El estudio de las ofertas. ¿Por qué unas ofertas tienen éxito y otras no? Esto por lo general tiene que ver un poco con la parte de marketing, ¿no? Percepciones y opiniones de los clientes. ¿Qué opinión realmente tiene el cliente?
fíjense ustedes que el cliente no es de decir muchas cosas. Esto se ve sobre todo en las encuestas de satisfacción del cliente. Cuesta muchísimo que el cliente la complete. Para que la complete el cliente tiene que estar muy satisfecho. Por lo general, cuando está enojado o cuando no le gusta algo, directamente no la completa. Análisis de valor, identificar cuáles son las funciones que agregan valor al producto con el menor costo posible. Bien, hasta acá vamos a llegar con la clase 1 para poder ir en consonancia con las otras dos clases. Yo quisiera saber si hasta lo que hemos visto hay alguna pregunta, teniendo en cuenta que se han visto esta parte de necesidades del cliente versus características del producto y características del producto versus características del proceso para dar origen al plan de control. Si hay alguna pregunta, la respondemos y si no, le voy a dar la palabra al ingeniero Gareca, al ingeniero Estrada y daríamos por finalizada la clase de hoy. ¿Alguna pregunta con respecto a lo visto en la clase de hoy? Yo tengo una consulta para hacer. Sí, Gianni. En el ejemplo de la silla, de las características Sí. a controlar, en el ejemplo se dan 11 características, Sí. y después en el plan de control aparecían 8, como 8 crucecitas marcadas. No sé si... Para un cachito así voy acá para que lo veamos sobre el... A ver. La silla, Sí, empezamos ahí acá. las cruces, Sí. en la otra... Acá en la vimos que yo vemos la silla, el cliente me dice 3 cosas, yo de las 3 cosas, viendo la silla, digo que puede haber 6. ¿Hasta ahí estamos bien? Cuando voy acá me encuentro que hay más. Bien, ¿cuál es la pregunta? Claro, que después en el plan que está, creo que dos o tres Acá. aparecían después. Pero esto no tiene que ver con la silla, ¿no? No, uno anterior. Acá. Ahí hay menos cruces. No sé si eso es porque hay características que se controlan 2 en una, Sí, o porque digamos. hay aspectos que no son controlables o algo así. En realidad, lo que uno dice acá es, vos fíjate que en el respaldo aparecen, el respaldo tiene que ver con la seguridad, con la comodidad y con el funcionamiento. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta acá es que el respaldo merece un control. Ahora, a lo mejor dentro de ese mismo control yo estoy controlando la seguridad y el funcionamiento, que es lo que decíamos recién con uno de los chicos, no me acuerdo quién, que es de la ruedita de la silla, que si vos estás controlando que la ruedita gire bien y gire, estás controlando la seguridad y el funcionamiento. Entonces, si bien vos lo detectaste 2 veces, pero después el control es 1. Sí. Entonces, acá básicamente en esta planilla es poner en blanco qué es lo que vos considerás que puede afectar a la seguridad. Después esto va traducido a un plan de control, que sería donde acabo de decir, bueno, si estamos viendo seguridad y funcionamiento, posiblemente en el control de la ruedita estamos viendo las dos cosas. No necesariamente yo tengo que tener un control de giro para el funcionamiento y el mismo control de giro para la seguridad. Si ya lo controlo, es el mismo. ¿Se entiende? Lo que tiene que quedar en claro, más allá de que coincidan 10 cruces con 9 cruces, es que vos tenés que definir primero las características, qué es lo que quiere el cliente. Después tenés que ir al producto y ver qué cosas relacionan con lo que el cliente pidió, qué cosas del producto o del servicio relacionan con lo que el pidió, qué etapas del proceso tienen que ver con las partes del producto que vos definiste, que están acá, y de ahí sí ir a un plan de control y definir, bueno,
Si yo quiero que sea seguro, voy a controlar en el P2 y en el E2. Bueno, ahí tendré que definir qué voy a controlar. Si ese control coincide con alguno de los otros, y hace uno solo. No importa si vos definiste 10 cruces y después aparecieron 8, no importa. O pueden aparecer, vos definiste 10 cruces y aparecen 14, porque vos decís, no, yo aparte quiero controlar el material de la ruedita y además quiero controlar el diámetro del eje de la ruedita. Bueno, mientras más controles haya, más garantía va a tener vos de que funcione bien. Eso ya depende de la empresa. Sí, profe, ¿Queda claro? claro. Gracias. Por favor. Gracias, Yanni. ¿Alguna otra pregunta? Bárbaro. Bueno, le voy a dar la palabra entonces al ingeniero Gareca o al ingeniero Estrada si hay alguna consulta de lo que hemos visto hoy o de lo que hablamos al principio sobre los trabajos prácticos, la inasistencia. Claudia. Hola, buenos días a todos. Simplemente que ya vamos a fijar la fecha para el recuperatorio de las defensas que queden pendientes y que ahora vamos a hacer el trabajo práctico 3, que lo vamos a dar la clase que viene, pero si quieren ir adelantando, vamos a trabajar sobre el proceso operativo, así que vamos a usar el diagrama de flujo del proceso operativo. Eso nomás. Ingeniero Estrada. No, Marcelo, estaría todo. Bueno, buenas tardes a todas y todos los alumnos. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la clase que viene con la segunda clase del módulo 3. Gracias. Chao, buen día.